No, ahí lo estáis viendo, que se me ha descolgado un guardabarro, así que voy a parar a ver si soy capaz de arreglarlo. ¿Quién me llama por ahí? ¡Ah, hombre! ¿Qué tal? Hola, soy Roberto Barat XT. Bienvenidos al canal 12 Ruedas. Venga, arrancamos. Pues un gran saludo a Roberto Barat TXT, aquí os dejo su canal y seguidle. Vamos. Roto totalmente. En cuanto le ha dado el aire, pues se ha movido todo y tenemos una fuga posiblemente en aquel pulmón de allí. Voy a ver cómo soluciono por lo menos esto. Subirlo o atarlo, yo que sé cómo lo voy a hacer. Señor, si es que... me voy a quitar... Voy a ponerme los guantes. Bueno chicos, he estado trasteando aquí un poco y ya sé la solución que le voy a dar. Es quitarle estos remaches y guardar el guardabarro para que me lo arreglen en rentería. Así que, porque está totalmente suelto, esto está suelto, esto está suelto, y como tengo que parar a que me miren esa fuga de aire, pues mejor. Ya de paso que miren también estas bombillitas y bueno, pues el resto de cosas que puedan estar mal. Así que voy a ver si soy capaz de quitar estos remaches y aunque sea pues voy sin él, que de momento no está lloviendo. Bueno, no sé si habéis visto algo, ¿no? Ya lo he quitado y me voy a ir sin ello. Lo guardaré y la fuga tiene pinta de ser... Voy a subir el remolque. Pues en efecto es del pulmón, así que le echen un vistazo también. Vámonos a recoger los trastos, que ahora también tengo que parar a echar gasoil. Segundo, vamos a ponerlo en posición de rodaje. Y vamos a guardar los trastos. Y diréis, ¿dónde vas a guardar esto? Pues no tengo ni puñetera idea, de verdad. Ya cuando empiezan así los viajes... voy a probar a meterlo en el otro compartimiento, a ver si me quisiera entrar.
que por aquí tengo pues el casco. Ay, mi señor, de verdad. Bueno, voy a ver si soy capaz de meterlo. Ahora os digo. Bueno, pues aquí está metido. Que aguante mientras cobramos, como se suele decir. Pues vámonos. Vamos a continuar. Y a ver si pasamos desapercibidos, porque encima este lado es de la carretera, del carril. Y los guardias pues nos pueden decir algo y con motivo. Y si encima nos paran y ven que tenemos fuga de aire, ya, madre mía, no lo quiero ni pensar. Pues nada, una anécdota más que contaros aquí en el canal. Voy a proseguir y que mañana pues me lo arreglen. Así que chicos, chicas, un saludo y hasta pronto.